Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes, en particular representantes de otras academias, personas relacionadas con el tema ambiental, miembros del instituto, y muy especialmente tengo que agradecer la presencia de los oradores, el ingeniero Pablo Berecia Artúa, el ingeniero Aranguren, Juan José Aranguren, acá acompañándome. Más tarde va a venir el ministro Berman. Esta reunión es una reunión abierta, no es la reunión normal de nuestros institutos, sino es una reunión abierta invitando a las personas que estén interesadas en el tema. Estas reuniones las estamos desarrollando festejando los 80 años desde la fundación de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Han sido 80 años muy fructíferos, con un trabajo permanente de las personas que han pertenecido y que pertenecen a esta institución. Esta academia fue fundada en 1938 por iniciativa de algunas personas que veían la necesidad de hacerlo mirando lo que sucedía en otros países, en particular en Europa. Fueron Enrique de Gandia, Guillermo Garbarini Islas, Rodolfo Rivarola, Adolfo Bioy, el padre de Bioy Casares, los primeros miembros y fundadores. Pertenecieron a esta academia personas con amplia trayectoria. Tenemos 2 premios Nobel, Bernardo Usey y Carlos Saavedra Lamas. Han sido miembros de esta academia Monseñor de Andrea, Alfredo Palacios, José Evaristo Uriburu, Octavio Amadeo, Rafael Bielsa, Manuel Ordóñez, Américo Gioldi, Ricardo Levene, Emilio Ardoy, Carlos Floria, por mencionar algunos nombres cuyos retratos ustedes podrán ver en el corredor. Como otras academias, esta academia en el año 1952 fue objeto de un decreto que prácticamente dejó todas las academias nacionales fuera de sus funciones e imposibilitadas de actuar, donde se perdía la autonomía y se fijaban reglas que hacían prácticamente imposible su funcionamiento. Durante esa época, esta academia siguió reuniéndose en la casa de Bioy y reinició sus tareas en el año 1956, cuando se restituyó la autonomía y el funcionamiento de las academias. Desde entonces estamos trabajando en temas diversos. La Academia de Ciencias Morales y Políticas agrupa filósofos, historiadores, constitucionalistas, politólogos, médicos y alguna vez ingenieros como quien les habla. Cuenta con 8 institutos. El Instituto de Política Ambiental es uno de ellos. Estos institutos, a su vez, han convocado a personas especializadas que potencian la actividad de la academia. Anualmente se producen 2 tomos de anales, uno conteniendo los trabajos y las conferencias realizadas por los académicos y el otro por los miembros de los institutos. No he sacado la cuenta, pero son cientos de colaboraciones de gran valor, bien preparadas. Además, la academia ha sido consultada muchas veces sobre temas de importancia nacional. Sin ser consultadas, la academia, cuando ha considerado necesario, ha producido dictámenes y opiniones. Y esta es la contribución que hacemos al país, que colabora también con nosotros con cierta ayuda, pequeña pero importante. Dicho esto, vamos a pasar a los temas de hoy. El Instituto de Política Ambiental seleccionó 3 temas que consideramos de importancia nacional en el área del medio ambiente. El otro tema es el de la minería y el ambiente, un tema que ha generado mucha polémica, que ha determinado ciertas decisiones en pro o en contra de proyectos importantes, que a veces no ha encontrado el equilibrio necesario para que podamos tener minería y respetar el ambiente.
De esto nos va a hablar el ingeniero Juan José Aranguren. El ingeniero Aranguren no necesita presentación, una persona destacada, como les dije al principio, hasta hace poco tiempo, hasta hace unos días diría, ejerció el Ministerio de Energía y Minería. Lo conocemos en este país por su valentía, por la forma en que llevó adelante su responsabilidad frente a un gobierno que lo acosó, por no someterse a sus deseos y a sus desdichas también. En algún momento tuvo un número de causas penales encima que debe haber sido récord para un dirigente de empresa. Ejerció su función pública con una gran decisión, acompañando al gobierno nacional, sobre todo en el proyecto de reducir el déficit fiscal a través de la normalización de las tarifas. Por esto recibió críticas de personas que seguramente pensaban de que se podía seguir consumiendo gratis la energía y que no entendieron el fondo del problema. Pero no voy a entrar más en detalles, vamos a dejarle la palabra a Juan José Aranguren. Muchas gracias, Manuel. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por su presencia. Primero quiero hacer dos aclaraciones. Una aclaración en relación a la invitación. Manuel me invitó cuando era todavía funcionario. Luego, cuando dejé de serlo, le pregunté si quería que siguiera participando de este seminario, de esta conferencia, y él dijo que sí. Por lo tanto, quiero aclarar que acá estoy simplemente en el carácter de ciudadano haciendo esta presentación. Y también la otra aclaración es que la mayoría de mi tiempo de vida profesional, más de 36 años, la realicé en el sector de la energía, y una de las cosas que le debo agradecer al ingeniero Macri es que me haya permitido liderar un equipo que también se encargó de minería durante la primera vez que hubo un ministerio encargado de energía y minería, lo cual me permitió no solo aprender de un sector que está totalmente subdesarrollado en el país, sino también de las paradojas que tiene la política en la Argentina, principalmente donde hay mucha hipocresía vinculada a lo que es la posibilidad de que el desarrollo minero pueda ser una de las puntas de lanza del desarrollo económico de la Argentina y que lamentablemente no lo estamos aprovechando. Voy a tratar de referirme a eso, vinculado también con el tema que Manuel propuso, que es el del ambiente. Para empezar la presentación, ustedes la van a tener y sin querer disputar las responsabilidades pastorales que tiene quien me sigue en la palabra, el rabino Berman, yo quiero empezar la misma leyendo el acápite 124 de la encíclica Laudato Si, que dice: en cualquier planteo sobre una ecología integral que no excluya al ser humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo, tan sabiamente desarrollado por San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens. Recordemos que según el relato bíblico de la creación, Dios colocó al ser humano en el jardín recién creado, no solo para preservar lo existente, cuidarlo, sino para trabajar sobre ello de manera que produzca frutos, labrarlo. Así, los obreros y artesanos aseguran la creación eterna. En realidad, la intervención humana que procura el prudente desarrollo de lo creado es la forma más adecuada de cuidarlo, porque implica situarse como instrumento de Dios para ayudar a brotar las potencialidades que Él mismo colocó en las cosas. Dios puso en la tierra medicinas y el hombre prudente no las desprecia. Como dije, acápite 124 de la encíclica Laudato Si. En definitiva, cuidar la tierra no es como cuidar un museo donde lo que se hace es preservar, custodiar, limpiar y conservar obras inanimadas que no tienen vida biológica de la mejor manera posible. Cuidar la tierra es justamente también desarrollarla según sus posibilidades vitales, según aquellas potencialidades que Dios ha puesto en ella y que corresponden al científico descubrir y activar para el bien común humano. El ciudadano corriente normalmente no percibe aún la real participación e influencia de la actividad minera en su vida. Los minerales constituyen la base actual
actuales de las fuentes energéticas, de los productos manufacturados, de la construcción, del desarrollo tecnológico, del abastecimiento de alimentos y de la salud. En la filmina que después van a ver hay 3 gráficos que muestran una casa indicando claramente la cantidad de minerales que colaboran en la casa que todos tenemos. Este elemento, un iPhone, 46 minerales, desde cobalto, indium, barium, gallium, zinc, manganeso, 46 en total. Y también podemos decir que, si bien la energía es vital para el desarrollo de la minería, no menos cierto es que la minería también es vital para el desarrollo de la energía. Si empezamos de los molinos que se utilizaban para moler, pasamos por la máquina de vapor, el motor de explosión y llegamos hoy a las turbinas hidroeléctricas o a los paneles solares o a las turbinas eólicas, podemos encontrar que en la medida que fue desarrollándose la industria, la cantidad de elementos minerales ha crecido. Si hoy tomamos, y lo van a ver cuando vean la presentación, la tabla de los elementos de Mendeleev, van a encontrar que de los 98 elementos que se encuentran en la naturaleza, todos han sido utilizados, hay más, ¿no? Hay casi 111, lo que pasa es que los otros no están en la naturaleza en su forma, sino que perviven o subsisten por pequeños segundos porque son consecuencia de radiaciones. Los 98 que existen como tal en la naturaleza, todos han sido utilizados por el hombre a partir del desarrollo que tiene que ser responsable de la minería. En definitiva, el crecimiento económico, así como los adelantos en los estándares de vida, en cualquier rincón del planeta, continuarán dependiendo de la tenencia de recursos naturales y el desarrollo de los mismos. Resulta difícil explicar por qué los argentinos no aprovechamos una de nuestras principales riquezas, la que se da en la otra mitad de la Argentina, la que no es la pampa húmeda. La Suecia del hierro, la Alemania del carbón, los Estados Unidos del oro, el México de la plata, el Chile del cobre. Estos países, así como Inglaterra, Francia, Canadá, Australia, no serían lo que son si no hubiesen aprovechado los minerales valiosos que la naturaleza les concedió. Nuestro extenso territorio y la inmigración forjaron lo que somos. Desde el desembarco de 1492 se puso proa tras la riqueza mineral, pero no fue tan simple obtenerla. Las pampas eran ventajosas para agricultura y ganadería. Pan, carne y leche hartaban. ¿Para qué más? El siglo pasado, como respuesta a las hambrunas sobrevinientes en una Europa que estaba arrasada por conflictos bélicos, los barcos que llevaban alimentos al viejo mundo volvían repletos de españoles, italianos, alemanes, sirios, libaneses, centroeuropeos. Aspiraban paz y poder comer. Esa esencia entre las pampas fue molde cultural. Se poblaron los lugares que con poco se alcanzaba pronto esa primera pretensión, simplemente comer. Bastó para suponer que residíamos en un país poderoso. Tal nos enseñan desde niños en el ciclo escolar. Ahí nace la paradoja que sella nuestra realidad. Fracasos repetidos hicieron que riqueza y pobreza convivan y habiten por igual, al mismo tiempo. A la aptitud natural para la producción de alimentos le siguió una mirada política que priorizó esos intereses. El crédito de la nación, las leyes del Congreso, las decisiones ejecutivas sobre infraestructuras, puertos, caminos, ferrocarriles e inclusive energía fueron tomadas tras ese fin. La mayoría de los dirigentes políticos son frutos también de esa visión. ¿Qué respondemos nosotros frente a un Chile que el año pasado exportó 38.500 millones de dólares en cobre y nosotros solamente exportamos 3.800 millones, la décima parte entre todos los minerales, y el complejo sojero argentino entre poroto, harina, aceite y biodiesel exportó 18.500 millones de dólares? ¿Seguiremos irreflexivos ante nuestra riqueza mineral, disponiendo un potencial mayor al que tiene el país vecino, sin comprender que el mundo y nosotros mismos necesitamos y dependemos cada vez más de los metales?
No tenemos ni escuchamos que por su importancia, no leemos, perdón, ni escuchamos que por su importancia estratégica para la vida, los países más avanzados del planeta están buscando recursos naturales en el fondo del mar e inclusive ya analizan el suelo de otros planetas buscándolos. Esto es lo que nos está pasando. Tenemos riqueza. La quinta transparencia que pensaba presentarles está el mapa de la Argentina, que está abierto al público con todos los desarrollos mineros que existen en la Argentina. En este momento hay 72 que están en una etapa de producción o avanzada, construcción o desarrollo avanzado o de reingeniería, 72 en su total, pero lo más paradójico es que los podemos triplicar. El auto eléctrico y las últimas tecnologías en el almacenaje de energía y entrega de energía piden litio y nosotros lo podemos producir. Hoy hay unos 4.000 millones de dólares que se están invirtiendo en la Argentina para producir litio. Tenemos 2 proyectos que están produciéndolo, producen aproximadamente 35.000 toneladas de carbonato de litio en el año, para un mercado internacional que está hoy en 240.000 toneladas, el cual en 4 años piensa duplicarse el mercado internacional, llegar a las 500.000 toneladas. Y con los proyectos que están en este momento en desarrollo en la Argentina de litio, el país piensa pasar de 35.000 toneladas a 210.000 toneladas alrededor del año 2022. Es decir, de un 15% de participación en el mercado internacional a prácticamente el 45% de participación. Además de atraer trabajo para derrotar la pobreza y al mismo tiempo generar divisas en la exportación para tener menor dependencia del crédito externo. Hoy la puna jujeña, salteña y catamarqueña viven en este aspecto una verdadera revolución. En la transparencia que también pensó mostrarles y que van a ver luego, van a ver el mapa de todos los proyectos que hoy están, los 2 produciendo, los 2 que están en construcción y los 10 que están en estado avanzado para entrar en construcción en los próximos 4 años. China consume hoy el 48% de los 23 millones de toneladas de cobre fino que se demandan por año, requerimiento que crece a razón de 500.000 toneladas por año. Y se estima que hasta el 2025 la demanda va a seguir superando la producción, por lo tanto va a haber una dependencia cada vez mayor. Argentina podría ingresar con 1 millón de toneladas anuales a abastecer el rojo mineral en el mercado internacional. Eso serían inversiones del orden de 15.000 millones de dólares en 8 yacimientos como Tacataca, Río Grande, Agua Rica, José María, Filo del Sol, Los Azules, Altar y Pachón, que tiene un desafío al que voy a hacer referencia más adelante. Algunos de ellos, 3 en particular, están en área periglaciar y ahora voy a hacer una referencia a ese tema. Pero estamos hablando de 15.000 millones de dólares con ingresos por exportaciones de 8.000 millones de dólares todos los años durante 30 años. Cuando nosotros estamos requiriendo un pedido al mercado internacional para poder financiar nuestro déficit, podríamos estar haciéndolo con los recursos que la madre naturaleza nos permitió cuidar y labrar en forma responsable, o generando 30.000 empleos de calidad en forma directa e indirecta, miles de pymes con sus innovaciones y requerimientos tecnológicos, proyectando demandas más altas que la propia operación. Si a los de cobre y a los de litio le sumamos los 2.400 millones que hoy se están invirtiendo para el caso de 11 proyectos del mineral más deseado como es el oro, o los 2 proyectos en los cuales uno solo de ellos, en el caso de La Plata, el yacimiento Navidad en Chubut, atrae una inversión al cual también me voy a referir más adelante cuando hable de las paradojas de la política en la Argentina, una inversión de 1.000 millones de dólares que está hace 6 años lista en la Argentina. El presidente Macri con el presidente de la empresa que tiene esa posibilidad de invertir se reunió ya 4 veces en los últimos 2 años y medio y todavía no hemos podido lograr, confío en que se haga antes del fin del mandato del presidente Macri, que se resuelva la inversión porque va a hacerle muy bien a la provincia de Chubut, como lo veremos más adelante. Por lo tanto,
La minería desarrollada en forma responsable puede aportarnos buenas partes de la divisa que el país necesita y que nuestra economía está hoy necesitando obtener de terceros. En el 2015, la minería en particular, el país en general, y obviamente hablando de la macroeconomía en aquel momento, y podemos hablar de la macroeconomía en este momento, pero en el 2015, en cuanto al sector minero, tenía las siguientes características: incumplimiento de la ley de inversiones mineras, desaceleración de la exploración en un 75% en metros perforados, retenciones a las exportaciones mineras entre 5 y 10%, cepo cambiario, restricción al giro de divisas, conflicto con los acreedores, falta de financiamiento externo, limitaciones legales a ciertas actividades mineras en 7 provincias, debate sobre minería sustentable, particularmente en el tema de ambiente y comunidades, y no había articulación entre las políticas mineras federales y provinciales. En 2 años de la administración de Cambiemos, la sociedad consiguió respetar la ley y el marco legal vigente, se eliminaron las retenciones a las exportaciones mineras, un tema que es muy controvertido, porque hoy se dice por qué se le elimina la retención a la minera en lugar de estar destinando esos ingresos a reducir el déficit. Muy bien, ¿saben por qué? Porque cada dólar de eliminación de retención se obtuvo 10 a cambio de extender la vida útil del yacimiento como minera La Lumbrera, que hoy tendría que haber estado cerrado en mayo del 2017 y continúa hasta mayo del 2019, y que además ha decidido extender su vida útil para desarrollarlo en forma subterránea por 10 años más. Y este es el caso de 3 desarrollos mineros adicionales. Por lo tanto, todo aquello que se ha reducido en retenciones se ha obtenido con creces en lo que tiene que ver con mayor desarrollo del sector minero. Libre giro de dividendos al exterior, liberación del tipo de cambio, vuelta al mercado de capitales internacionales, libre acceso a la importación de bienes de capital, y ha empezado a haber un trabajo en equipo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, particularmente a partir del Consejo Federal Minero, que también en interacción con el COFEMA, el Consejo Federal del Medio Ambiente, han iniciado un proceso de diálogo a los efectos de poder desarrollar minería responsable en el país. Quiero aclarar que uso a propósito el adjetivo de responsable para evitar el de sustentable, porque ninguna actividad extractiva per se es sustentable. Nunca vamos a poder lograr volver al estado inicial en que lo encontramos cuando iniciamos esa actividad, pero sí lo podemos hacer en forma responsablemente. No obstante ello, no obstante lo alcanzado, no obstante lo logrado, y más allá de la realidad macroeconómica de hoy, que hace que inversiones de carácter multibillonario para el sector minero, la mayoría de ellas porque la participación de capital nacional es pequeña y tendría que ser mayor, pero la mayoría de esas inversiones vienen del exterior, obviamente también están pendientes de cómo evoluciona la situación macroeconómica del país. Pero principalmente en el sector minero, que son inversiones de largo plazo, son inversiones de 30 a 50 años, existen temas pendientes, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y están particularmente vinculados al equilibrio entre el desarrollo de los recursos naturales, el labrar, que hacía referencia el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, y el cuidado del ambiente, el cuidar, que también hacía referencia en esa misma encíclica. Y en ese aspecto voy a traer 3 ejemplos, que son 2 de carácter provincial y 1 de carácter nacional, que tienen que ver con necesidades, en algunos casos, de poder lograr ese equilibrio o generar un desequilibrio entre el ambiente y la minería, entre la minería y el ambiente. Uno es el caso de la Ley 7722 en la provincia de Mendoza, conocida como Ley Cobos, que fue cuando era gobernador, antes de ser vicepresidente, en el año 2007 fue dictada esa ley que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas para la industria minera.
Pero ese no es el problema. La misma ley establece que las declaraciones de impacto ambiental deben ser ratificadas por una ley. Es decir, que una responsabilidad de tipo administrativa, que por naturaleza tiene que estar en cabeza de gente entendida en la materia, tiene que luego ser sujeta al escrutinio del voto popular, en este caso a partir de los representantes. Esto es lo que ha determinado que hoy la provincia, que está discutiendo nuevamente esta ley, tenga impedido el acceso de las inversiones mineras en Mendoza. Otro caso muy paradójico es el de la provincia de Chubut, la ley 5001. Perdón, dije 2007 la otra ley. En el caso de la ley 5001 es del año 2003. Esta ley prohíbe la minería metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Les aclaro que la explotación de plata no requiere cianuro, pero sí es una explotación de cielo abierto en un área de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados en el medio de la meseta chubutense. Obligaba porque ya pasó el tiempo, a que el Consejo Provincial del Ambiente en 120 días indicara cuál era la zonificación y el modo de producción donde se podía hacer minería en la provincia, a pesar de que primero era prohibido, y luego definir la excepción de la prohibición que la misma ley determinaba al inicio. Muy bien, esta ley y la existencia de esta ley le permitió a un gobernador ser elegido 2 veces diciendo exactamente lo contrario. En un caso, en el año 2007, siendo pro-minero, y en el otro caso, en el año 2011, siendo anti-minero. La misma persona. Esto ocurre en la Argentina. Hoy, que en paz descanse, ese gobernador se llama Das Neves. El otro caso se llamaba Das Neves. El otro caso es un caso más importante y que creo que requiere un amplio debate público, que es la ley 26.639, que es la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. La idea en la presentación era que mientras yo estaba hablando ustedes pudieran ver algunos de los comentarios que estoy intentando hacer mientras que voy avanzando en la presentación. La ley es muy simple. Esta ley fue dictada en el 2010, había sido previamente sancionada otra ley parecida en el 2008, pero que fue vetada por la expresidenta Kirchner, y luego el Congreso con un alto nivel de consenso votó esta ley, pero que, como los consensos que a veces alcanzan en la política, en la misma ley tiene problemas de interpretación y problemas de conflicto entre artículos de la misma ley. El objeto de la misma es establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, con el objeto de, o sea, con un objeto, es preservarlos con un objeto, preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, que son la fuente del trabajo de Pablo, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico. Y se define a los glaciares que bienes de carácter público. Después, en el artículo 2, se define qué es un glaciar. Y por último, y obviamente se define el glaciar como algo físico, como hielo físico, que es masa de hielo perenne, estable, que fluye o que fluye con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Y son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Todo eso es un glaciar. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en alta montaña el área, una superficie con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Y en la media y en la baja montaña, el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Sin embargo, el artículo 6, que en la presentación que les dejé equivoqué y puse como artículo 3, dice cuáles son las actividades prohibidas. En los glaciares dice quedan prohibidas las siguientes actividades en función de lo determinado en el artículo 1, es decir, de preservar a los mismos como fuente de recursos hídricos estratégicos.
Está prohibido la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos, residuos de cualquier naturaleza o volumen. La construcción de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos. La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales y la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Y además, en esta prohibición se incluye en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglaciar. Es decir, incluyen a lo que pueda desarrollarse en un ambiente periglaciar, aún sin que ese ambiente pueda ser fuente de un recurso hídrico estratégico que pueda recargar una cuenca hidrográfica, ser útil para el consumo humano o para la actividad agrícola ganadera. Adicionalmente, obligaba a producir un inventario de glaciares. Lamentablemente, la ley no decía qué tamaño de glaciar había que inventariar, a partir de qué momento, porque como es una masa de hielo perenne, lo mismo son 10 centímetros cuadrados, 1 hectárea o 10 kilómetros cuadrados. Y obligaba a inventariar. Esa ley fue dictada en el año 2010, desde entonces no está reglamentada, desde entonces. Nuestro mismo gobierno, el que yo integré, el que integra Pablo y el que está en este momento gobernando el país, no ha tenido todavía la oportunidad de reglamentarla por el alto grado de conflictividad que la reglamentación presenta. De hecho, hoy están siendo procesados varios ex secretarios de Ambiente debido a que no hicieron el inventario de glaciares y porque además en los inventarios que se habían empezado a hacer no se inventarió todo. Obviamente, ¿por qué? Porque no está determinado cuál es el tamaño del glaciar que hay que inventariar. Es por eso que el gobierno del presidente Macri decidió generar las condiciones para dictar otra ley, una ley que llamémosla interpretativa de la ley de glaciares, a los efectos de precisar qué es aquello que puede ser considerado una reserva estratégica de recurso hídrico. Yo espero, de hecho después, y lo hemos discutido mucho con Sergio, en los dos ministerios trabajando en forma conjunta oportunamente, generar las condiciones para lograr una aprobación rápida en la ley, porque si no, él mismo va a estar expuesto a una acusación similar a los otros secretarios de Ambiente en no haber inventariado todo este tipo, todo tamaño de glaciar que puede existir en la Argentina. Olvidé decir en el caso de Chubut que la otra paradoja, que se está impidiendo una actividad extractiva cuando la provincia de Chubut es la provincia extractiva por antonomasia en la Argentina. En Chubut se descubrió el petróleo en el año 1907. Con precios de petróleo que estuvieron, ahora está floreciendo la exportación petrolera en Chubut, pero en los últimos años se impedía la posibilidad del desarrollo minero cuando estábamos perdiendo 3.500 puestos de trabajo en el sector petrolero. Todo esto son las paradojas que vive en la Argentina. Entonces, y para ir terminando y luego pasando a las preguntas, el tema, y es un poco también el motivo que provocó que Manuel titulara la conferencia como Minería y Ambiente, y alguien puede decir, y creo que hasta ahora esto ha sido lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, que minería o ambiente en lugar de minería y ambiente. ¿Cómo podemos lograr que realmente se transforme en un minería y ambiente? Y a partir de la experiencia de los últimos 2 años y medio y de haber escuchado muchas voces, haber discutido con gobernadores, promineros, antimineros, con diputados, con senadores, con pueblos, y hablando de pueblos acá me viene a la memoria una anécdota. Intentando convencer de que se puede hacer una minería responsable en la provincia de Chubut, debido a que existe esta ley 5001, hicimos los intendentes de la meseta, 9 intendentes de la meseta chubutense, me invitaron a participar en Telsen, una localidad que queda a 170 kilómetros de Trelew, de una reunión abierta en la cual
el secretario de Minería, el subsecretario iban a presentar qué significaba un desarrollo como la posible explotación del yacimiento Navidad de plata en 40 kilómetros cuadrados, repito, de la meseta chubutense. En camioneta, a los 170 kilómetros, no vi una oveja, no estoy hablando de un ser humano, oveja en 170 kilómetros. Tuvimos la reunión en Telsen. Obviamente, como sabía que iba en ese entonces el que era ministro, ahí hubo algunas organizaciones sociales que intentaron ir en colectivo, fueron, también hubo protección policial, algunos bombos, etcétera. Tuvimos la reunión en el gimnasio del pueblo y al final de la reunión, después de las presentaciones donde hablaron los intendentes, hablaron los diputados de Cambiemos y los diputados del Partido Justicialista, sindicatos petroleros, la fuerza viva del lugar, vino el cura del pueblo, un sacerdote español que está trabajando acá desde hace 6 años en la Argentina. Bueno, primero dijo que le habían pegado, que no habían permitido participar. No era una audiencia pública, era una simple discusión con las fuerzas vivas, no estaba abierta a todo el público. Y lo que dijo el cura del pueblo, que se oponía a la minería, porque la minería iba a traer trata de blancas, prostituta, droga y juego a la meseta chubutense. Eso hasta lo puedo llegar a entender como preocupación, pero después agregó, además, con el paso de los camiones a la pobre gente se le van a caer las paredes de adobe. En vez de estar preocupándose cómo la minería o cómo la empresa que iba a desarrollar el yacimiento Navidad podía construir casas de verdad para aquellos que él pretendía estar protegiendo. Esto es un poco las paradojas que nos pasan en la Argentina. Preferimos sostener casas de adobe en lugar de estar generando las condiciones para poder desarrollar la otra pampa húmeda que tiene nuestro país. Ahora, ¿qué es o cuáles son los posibles puntos de acción para lograr evitar esta dicotomía, esta discusión entre minería y ambiente, para evitar que sea minería o ambiente y se transforme en minería y ambiente? Primero, hay que tratar de evitar los fundamentalismos, de uno y del otro lado. El sí porque sí y el no porque no pueden, en este momento de nuestra sociedad argentina, no pueden ser fundamento válido, venga de quien venga, sea un presidente, un gobernador, un ministro, un diputado o una ONG. Tenemos que abrir los ámbitos de diálogo y debate público, que hablen los que saben, que hable la academia, la academia me refiero a gente académica con conocimiento, que traer expertos de otros países donde lo han hecho. Si Australia lo hizo, si lo está haciendo Perú y Colombia, si Canadá lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y cuando digo los fundamentalismos, también me refiero al fundamentalismo del lado de la minería. Me refiero, aquellos que dicen yo sé cómo hay que hacer las cosas, y después tienen los accidentes como tuvo Barrick, en 3 accidentes en nuestra gestión de gobierno, los primeros 2 años del gobierno de la presidencia Macri. También otra manera de lograr congeniar lo que es el desarrollo minero con el desarrollo o con la protección ambiental, el labrado con el cuidado, es de participar de iniciativas globales. En este caso, Argentina está incorporándose a un estándar internacional, un índice de transparencia para las industrias extractivas, el EITI, del cual también incluye a la industria petrolera, que lo que permite es dar información tanto de los gobiernos, de las empresas, de dónde va cada dólar generado por la actividad minera en el país. Esto es fundamental. Ha habido muchas campañas políticas en la Argentina ganadas a partir del aporte de la actividad minera. Por lo tanto, conocer exactamente a dónde va cada dólar que se genera y se produce a partir de la actividad minera le agrega no solo transparencia, sino gestión al desarrollo minero del país. Hay que establecer en forma clara y precisa los beneficios y los riesgos de la actividad minera. Toda actividad humana, como la petrolera, como la
lo ganadera, como cualquier tipo de industria, tiene riesgos y esos riesgos tienen que tener planes para mitigarlos y en el caso específico de que exista algún tipo de emergencia hay que reaccionar en forma diligente a las emergencias, obviamente con los mecanismos de control que tienen que proveer los gobiernos provinciales. Y acá voy a hacer otra referencia que también es un tema pendiente de discusión en la Argentina. A partir de la reforma de la Constitución del 94, los artículos 121 y 124 de la Constitución, hay todavía que corregir algunas leyes que le dan a la Nación cierto nivel de potestad que conforme a la Constitución del 94 es de la provincia, particularmente en todo lo referido a los recursos naturales. Y si no, el tema termina en la justicia, como ocurre hoy. Hoy hay muchos conflictos por desarrollo minero en la provincia de San Juan que están a merced de discusión en la Corte Suprema de Justicia. Y si una actividad minera que requiere 35 a 50 años para establecerse en un país sabe que hay un conflicto interjurisdiccional entre nación y provincia, antes de hacerlo va a buscar un tipo de clarificación. Y eso es un debate pendiente en la Argentina. Por último, tenemos que continuar actuando, intentar actuar con racionalidad y evitar la emocionalidad en estos temas, porque la emoción a veces nos nubla la razón y por lo tanto acá es donde tienen que hablar los que saben. Y por último, debemos procurar que ni la minería ni el ambiente sean mercancías políticas. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que haya un desarrollo minero responsable en el país a partir del conocimiento de que se puede hacer esa minería en forma genuina, cuidando el ambiente, protegiéndolo, cuidando a las comunidades y al mismo tiempo generando la riqueza que el país necesita, tanto para su desarrollo interno como para obtener los recursos que las exportaciones pueden proveer. Por último, y como había empezado con una frase con la encíclica del Papa Francisco, quiero terminar haciendo referencia a un pensamiento de otro personaje célebre, que es Albert Einstein, que dijo una vez: lo que es correcto no es siempre popular y lo que es popular no siempre es correcto. Muchas gracias.